Un saludo cordial a todas las personas que ven y escuchan este video. Soy Mario Eduardo Olivares, médico veterinario, trabajo en Coprinsem y yo les voy a hablar sobre el comportamiento del mercado lácteo. Este es un primer módulo de una serie de 4, donde vamos a tocar distintos temas que tienen que ver con el comportamiento del mercado lácteo. El contenido de los módulos es el que ustedes van a ver a continuación. En el primero vamos a hablar de la estructura del mercado nacional de la leche. En el segundo vamos a ver un análisis económico del mercado nacional lechero chileno y para después darle una mirada al mercado internacional de la leche y ahí hablar de cómo se forma el precio internacional. Y para rematar en un cuarto módulo donde haremos comentarios y recomendaciones finales. Vamos a partir entonces conversando sobre la estructura del mercado nacional de la leche. La base del sector productivo primario son las praderas, los recursos forrajeros con los que cuenta el país. Es el primero de los factores productivos que uno debe considerar cuando analiza un mercado de este tipo, productor de alimentos. Entonces, si nosotros vemos los datos del último censo, comparados con el censo anterior del 2007, vemos que la cantidad de praderas naturales ha disminuido en el país, ha aumentado los cultivos y forrajeras, y si nosotros tomamos lo que es la superficie agrícola del país donde se insertan las praderas, ya sean naturales mejoradas o los cultivos forrajeros, tenemos poco más de 12 millones de praderas, de las cuales el 41% son praderas naturales y mejoradas. Un 2% son praderas dedicadas a cultivos forrajeros o forrajeras especializadas, superficie que ha disminuido en un 62% respecto al censo anterior, menos 319.000 hectáreas. Por otro lado, tenemos las praderas naturales que han disminuido en un 23%, representan el 67% del total de la superficie dedicada a praderas en el país. Y por último están las praderas mejoradas, que son el 4% de esta superficie, que también han disminuido respecto al censo anterior en un 50%, siendo hoy día 532.000 hectáreas. Esto da cuenta de que ha habido un movimiento en la tierra, que se ha ocupado suelo que estaba destinado a praderas y cultivos en otro tipo de explotaciones agrícolas. También, mirando por el lado de las existencias ganaderas, ustedes en la primera columna de esta diapositiva se da cuenta de qué ha pasado con las existencias ganaderas, bovinas. Aquí están incluidos tanto animales de leche como de carnes, y vemos que la cantidad de cabezas disminuyó de 3.7 millones, casi 3.8 millones, a 2.5 millones en el lapso intercensal, con una reducción del 33%. También podemos ver que las otras existencias ganaderas o de animales también han disminuido, pero en distintas proporciones. En esta diapositiva nosotros podemos ver cómo ha evolucionado la producción lechera del país en los últimos 21 años. Tenemos que en el año 2000 producíamos 1,85 millones de litros o de toneladas de leche. Las unidades que yo estoy usando aquí para mostrarles esta información son leche corregida por sólidos, en el cual toda la leche producida del país se estandariza a un nivel de 7.3 sólidos, considerando 4 de proteína y 4 de grasa, perdón, y 3.3 de proteína, para poder hacer comparable la producción año con año y que no esté sujeta a las variaciones de composición que ocurren entre los distintos años. Entonces tenemos que hoy día, en el año 2021, que son las últimas cifras que tenemos de producción completa, estamos en 2.8 millones de toneladas de leche corregida por sólido, o sea, en 21 años hemos subido un poco más de 1 millón de toneladas, pero ese crecimiento no ha sido rectilíneo. Ustedes pueden ver debajo de lo que se expresa ahí en la tabla como cambio anual, que en el quinquenio 2011-2015 el crecimiento fue prácticamente neutro o ligeramente negativo, expresado en sólidos. Si bien en litros fue positivo, expresado en sólidos fue negativo, para sufrir un aumento positivo en el último quinquenio, que va desde el 2016 al 2021, que alcanza a un crecimiento en leche corregida de 1,5% mensual. Esta cifra, o este cambio de cifras, da cuenta del aumento de la composición en la leche producida en el país. En el 2000 la composición
de sólidos era poco más de 7.15, 7.2, dependiendo de la zona del país. Hoy día estamos alrededor de 7.6 sólidos por litro de leche producida, y eso es lo que se refleja en estas cifras. En términos del número de cabezas de animales, que es la segunda línea de la tabla, también vemos que ha habido una disminución del año 2000 al 2021 de 648.000 vacas. Hemos bajado un número estimado, no hay un número exacto aquí porque no tenemos censo cercano, a 443.000 vacas. Depende de quien haga la estimación, pueden ser más o menos optimistas, pero la cifra que nosotros manejamos en la institución en la que yo trabajo anda alrededor de ese número que ustedes ven, 443.000 vacas, y podemos ver que el crecimiento ha sido negativo, ha sido un decrecimiento en todo el periodo analizado. Fue más rápido en el quinquenio 2011-2015, con un crecimiento negativo anual de menos 2.3%, para disminuirse la pérdida en el último quinquenio, pero sigue siendo negativo, menos 1.4%. Si nosotros contrastamos estas cifras, tenemos menos vacas y más producción, significa que la producción por lactancia ha aumentado, lo cual ustedes pueden ver en la última línea, donde está el estimado de producción por lactancia, expresado en toneladas también, por vaca, que subió de 2.8 toneladas por vaca, o sea, 2.860 kilos por lactancia, a 6.330 kilos por lactancia en este mismo lapso, con crecimientos positivos a lo largo de la última decena, con un crecimiento que se ha aumentado incluso en el último quinquenio, el que va de 2016 a 2021, el crecimiento es de más 2.9%, en el quinquenio anterior fue más 2.2%. En la tabla que vemos a continuación, vemos el número de lecherías y el tamaño promedio de las lecherías. Tenemos que también en el número de lecherías había una disminución importante, de 40.000 lecherías en el año 2000 a un número también estimado de alrededor de 12.250 en el año 2021, con un decrecimiento que ha fluctuado entre un 6% aproximado en el quinquenio 2011-2015 a menos un 15% en el último quinquenio, que va del 2016 al 2021. Se aceleró la salida de productores lecheros en el último quinquenio. Esto se explica un poco por efectos climáticos y por competencia en la zona norte y central, especialmente por otro tipo de cultivos o alternativas agrícolas más rentables. Y la consecuencia de esto, el tamaño promedio de las lecherías, que ustedes lo ven en la línea ahí abajo, pasó de 16 cabezas promedio, vacas lecheras, por lechería a 35.000, que es lo que se supone que tenemos actualmente como promedio nacional. Este promedio, en el último quinquenio, las lecherías que van quedando ha ido aumentando. En el quinquenio 2011-2015 el crecimiento era negativo. Ahora, en las lecherías que actualmente quedan en el país están con un crecimiento positivo de alrededor de un 5%. Ahora vamos a ver en un gráfico cómo se distribuye la producción, las vacas lecheras, la población y los productores lecheros en el país. Nosotros vemos acá el mapa de Chile y la zona coloreada representa la zona productora de leche del país. En esa zona se produce aproximadamente el 92% de la leche del país. Entonces, es nuestra zona lechera. La he dividido para una división geográfica en 5 zonas. La primera es la zona central, que está representada con distintos tonos de rosado ahí, que comprende a las regiones de Valparaíso, el área metropolitana, O'Higgins y la zona del Maule. Después está la zona del Biobío, que comprende las regiones del Biobío y Ñuble. Después la Araucanía, y abajo está la zona de los ríos y la zona de los lagos, representada en una sola unidad. Entonces, la producción de leche, en leche corregida por sólido, todas estas cifras, ¿no es cierto?, corresponden a 2.784 millones de litros de leche corregida por sólido. Un 11% de ella se produce en la zona central, un 8% en la zona del Biobío, un 3% en la Araucanía, y el 78% se produce
entre las regiones de los ríos y los lagos. Entonces tenemos que la región de los ríos y los lagos es el corazón lechero del país y su participación en términos de producción ha ido aumentando año con año. El rebaño nacional, que como ya dijimos, se estima que es alrededor de 446.000 vacas, un 7% está en la zona central, un 7% también está en lo que es la antigua región del Biobío, Ñuble Biobío ahora, un 4% en la Araucanía y un 82% en la zona de los ríos y los lagos. Los productores siguen la misma tendencia. De los 12.250 productores que se estiman que existen en el país, un 4% está en la zona central, un 8% en las regiones del Biobío y Ñuble, un 7% en la Araucanía y un 80% se concentra en las regiones de los lagos y los ríos. Y por otro lado, la población del país en estas zonas se distribuye a la inversa, como ustedes pueden ver. Los 19.7 millones de personas, un 62%, está en la zona central, donde están las grandes ciudades del país, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Santiago, con todas las comunas que involucra. Un 12% está en las regiones del Biobío y Ñuble, el otro grupo urbano importante del país, ahí dado fundamentalmente por Concepción, Talcahuano y las comunas aledañas, un 5% en la Araucanía y un 7% de la población se concentra en las regiones de los ríos y los lagos. En el resto del país está el centro de la población con regiones que son muy extensas en territorio, como son la 11ª y la 12ª, y todas las regiones del norte, pero con una baja densidad poblacional. Entonces, ¿qué es lo que significa esto en términos de lo que es la producción de leche nacional? Es que la región de los ríos y los lagos son las regiones exportadoras de leche del país. En este momento exportan al resto del país y si hubiera excedentes de aquí sale la leche que se puede exportar al resto del mundo. Esta es una característica que se da en general en casi todas las zonas productoras lecheras del país, que más de hablar de países lecheros, en el mundo se habla de regiones lecheros. La región lechera de Chile está comprendida en la región de los ríos y los lagos. La región del Biobío también es exportadora, pero ella abastece principalmente, se produce principalmente la leche en la zona de Los Ángeles y se exporta a las zonas aledañas de Concepción y Chillán. Ahora, en términos de sistemas productivos del país, nosotros en Cobrinsem, hace ya algunos años, 10 años aproximadamente, realizamos una investigación para tratar de caracterizar cómo se producía leche en el país y definimos los sistemas productivos que les voy a mostrar a continuación. Partimos imaginando al país lechero o los productores lecheros como una nube de puntos dispersa y vimos qué elementos nos permitirían ordenarla y clasificarla, y para ello definimos dos ejes. Un eje conformado con el porcentaje de la dieta como pradera, o sea, cuánto de la pradera las vacas cosechaban directamente, ella con su boca, y por otro lado definimos otro eje que le llamamos intensidad del negocio, que representa el capital que utiliza el productor, sus gustos, sus necesidades y cómo ve él el negocio. Entonces, en base a esto, encontramos que teníamos un eje que estaba dado por un grupo grande de sistemas productivos, en que alrededor del 50% de la materia seca que consumía la vaca lo cosechaba directamente de la pradera, y por el lado de la intensidad del negocio, vimos que había sistemas productivos de baja intensidad y sistemas productivos de alta intensidad de negocio. Estamos hablando de intensidad de negocio, no de rentabilidad. En todos estos sistemas productivos ustedes van a encontrar productores rentables, medianos y algunos pocos que tienen rentabilidad negativa. Entonces el primer sistema que describimos fue el sistema doble propósito, con baja intensidad de negocio y con un componente medio de consumo directo de las vacas de praderas. Este es el sistema que dio origen a los otros sistemas que se desarrollaron en el país. Fue el primer sistema productivo que hubo en Chile que se mantiene hasta el día de hoy. Después tenemos el sistema intermedio, en que aquí la diferencia está dada porque las vacas son más productivas, por lo tanto la intensidad del negocio aumenta. Hay más detalles de los cuales preocuparse.
y después para llegar al último sistema, que es suplementación con pastoreo, en que aquí hay una alta intensidad en el uso de tecnología, mano de obra, preocupación por los detalles. Es un negocio en que normalmente los productores se sienten que están al filo del precipicio, digamos, tienen que preocuparse de mucho detalles y estar encima de él todos los días, pero esto se paga con una alta productividad y por lo tanto una mayor capacidad de tener mayores ingresos. Después tenemos dos tipos de negocio con alta intensidad, que uno es el pastoril intensivo, que va a hacerse una idea de cómo es básicamente el sistema neozelandés. ¿Por qué es intensivo? Porque necesita una alta dedicación y son productores que trabajan en base a presupuestos. Ellos concentran sus partos en una época determinada del año, por lo tanto los ingresos, el fuerte de los ingresos llega en una época del año y lo tienen que hacer durar para el resto del año, por lo cual significa que hay que tener un manejo financiero y de flujo bastante intenso. Aquí la preocupación es la pradera, aquí más del 70%, en algunos productores casi el 90% de la materia seca en la cual se basa, que comen las vacas y se basa su productividad, es cosechada directamente por ellos en la pradera, y todo gira en torno a sacar la máxima productividad de la pradera. Y el quinto sistema es el sistema confinado o TMR, que es propio de Los Ángeles al norte, en que aquí hay mucha infraestructura, las vacas están confinadas, salen muy poco a la pradera y se basan en la producción de forrajes de buena calidad, vacas de alta producción y uso intensivo de mano de obra y tecnología. Entonces, según nosotros, los que trabajamos en Copinsem y participamos en este estudio, estos son los 5 sistemas productivos que existen en el país, y los productores, para ser rentables, tienen que definirse por uno de ellos y aplicar lo que se necesita y demanda cada uno de estos sistemas. Si yo estoy en un lugar que no caigo en uno de estos sistemas, sino que soy un punto que está fuera de ellos, estoy perdiendo rentabilidad porque no estoy haciendo las cosas como debería. Esa es un poco la conclusión de este análisis. Como yo les dije, no hay que comparar entre sistemas, sino que la comparación de rentabilidad o eficiencia de negocio debe hacerse dentro de cada sistema según el manual de cada uno de estos sistemas. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado el consumo de la leche en nuestro país? Vemos que el consumo total ha ido aumentando, eso está en la primera línea de esta tabla, en que pasó de 2 millones de toneladas de leche equivalente, estos son todos los productos que consumimos transformados en litros de leche con 3% de materia grasa, a 3.4 millones en el lapso de 21 años, también con un crecimiento positivo que se ha ido acelerando en el último quinquenio. Pasamos de 1.9 del 2011-2015 a un crecimiento de un 4.6 del 2016 al 2021. Esto ha sido impulsado tanto por el aumento de la población, que ustedes pueden ver ahí que ha crecido un 1% en el quinquenio 2011-2015 anual y un 1.7% anual en el quinquenio 2016-2021, pasando de 15 millones de habitantes a casi 20 millones de habitantes en el 2021. Entonces, este aumento de consumo, a pesar del aumento de la población, ha significado que el consumo per cápita de productos lácteos, el consumo aparente de leche, haya subido de 130 litros en números redondos a 170 litros en el año 2021, con un crecimiento también que se ha acelerado en el último quinquenio, 2016-2021, con un ritmo de casi un 3% anual, y en el quinquenio anterior estábamos con un ritmo alrededor de un 1% anual. Entonces, este aumento del consumo ha sido, por un lado, reflejo del aumento de la población y, por otro lado, reflejado el aumento de los ingresos de las personas. Ahora vamos a pasar a ver la industria procesadora. Ya tenemos el producto cosechado, se hace a través de una máquina de ordeña, ¿no es cierto? Y se lleva en camiones a los lugares donde se procesa. Entonces, la industria procesadora en Chile se define o se clasifica arbitrariamente como industria mayor, industria menor y un sector informal que alcanza alrededor del 8% de la producción nacional, sobre el cual no hay información. ¿Por qué mayor y menor? Básicamente porque la industria más importante del país informa de su producción y qué tipo de productos realiza desde hace muchos años a ODEPA, y esas son hoy día 2 empresas,
Y después de un tiempo el INE empezó a llevar información sobre la industria que no calificaba para entregar información a ODEPA, que en general son industrias de mucho más bajo tamaño, por eso se le llama industria mayor y industria menor. Entonces tenemos 12 industrias que están en la empresa mayor, en la industria mayor, y 111 empresas hoy día que están en la industria menor. La industria mayor tiene 17 plantas receptoras. La industria menor, como son unidades pequeñas, se repite el mismo número, son 111. Y de plantas receptoras son plantas que reciben leche y procesan. Pero también la industria mayor tiene 2 plantas más, por eso en total son 19 plantas, que solo procesan leche. O sea, eso significa que hay un movimiento de leche como materia prima entre diferentes plantas en el país. Ahora ustedes ven acá cómo se distribuye esta población en este gráfico de torta, en que tenemos que el 8% en la industria informal, un 7% hoy día en la industria menor y un 85% en la industria mayor. Así se distribuyen los 2.784 millones de litros de leche equivalente que se producen en nuestro país. Ahora, ¿qué tipo de productos fabrican esta industria? Ustedes tienen ahí productos frescos, ¿no es cierto? Leche, yogur, manjar, helados, quesos especiales, postres, y productos que más bien van a conservación, que se destinan al mercado interno, ¿no es cierto? Que serían también la leche y solo en polvo, queso, mantequilla y leche condensada. Todos estos productos se destinan al mercado interno, y los 4 que están a la izquierda son los productos de exportación, los productos exportables para los cuales existe mercado y con el cual Chile participa mayoritariamente en el comercio internacional, exportándole a algunos de nuestros vecinos. Ahora, la industria procesadora, en términos de perfil de producto, tenemos que los productos más importantes que se generan son los quesos, con un 32% de la leche producida. Después tenemos la leche fluida con un 18%, seguido con la leche en polvo con un 16%, la mantequilla es el 14%, y cierra este grupo el yogur con un 5% de la leche que se produce en el país se destina a yogur. Después tenemos este otro tipo de productos que ustedes ven acá, que son el manjar, leche condensada, crema, suero en polvo, quesillos y leches fermentadas, que en total hacen poco más de un 15% de la producción y que se destinan fundamentalmente al consumo interno. Y salvo la leche condensada, que hay una compañía en que produce la leche condensada aquí, con la cual abastece parte del mercado sudamericano. Ahora, respecto a la distribución y a las empresas que participan en la recepción de leche nacional, recepción y proceso de la leche nacional, son las que ustedes ven aquí en este gráfico de torta, donde la mayor de ellas, Colún, tiene el 25% de la participación, después está Nestlé con un 15%, Soprole y Prolesur, que tienen el mismo dueño, tienen un 11 y un 11 cada una, después viene Surlat con un 7%, Lactalis con un 6, Watts con un 5 y otras empresas como Valle Verde, Lácteos Osorno, Comercial del Campo, Chirolac, Quillayes, que se distribuyen el porcentaje restante dentro de la industria mayor para el 6%, las últimas cifras del 2021, de la industria menor y el 7% de la leche informal. Entonces, en nuestro mercado tenemos que 5 empresas controlan el 80% de la recepción nacional, ninguna de ellas controla más del 50% de la recepción, con lo cual se configura un mercado oligopólico, en el cual en general en los mercados oligopólicos hay que tener en cuenta que 1 o 2 empresas son las que fijan las reglas, no es que las fijen, sino que son las que las demás siguen lo que ellas hacen. Ahora, otro punto de vista con relación al proceso y recepción de la industria nacional es el que les muestro aquí, en que cambian los colores de los integrantes de la torta. Básicamente, lo que quiero mostrar aquí en el color verde, que representa a 5 empresas, que son empresas en las cuales sus propietarios son compañías internacionales, grandes compañías internacionales que participan en forma importante en el mercado lácteo internacional. Ahí está Frontera, que es dueña de Prolesur y Suprole, está Nestlé, que participa en Chile directamente con su marca, después está Surlat, que sus dueños son españoles, Lactalis, que sus dueños son
franceses. Después, en el color lila o morado, no sé cómo lo ven ustedes ahí, están las empresas nacionales, que son sociedades anónimas o sociedades comerciales, lo cual significa que más del 70% de la recepción está en manos de empresas no controladas por los agricultores, que es una característica del mercado nacional que no se da en otros grandes mercados. Por ejemplo, en Argentina, Uruguay, Estados Unidos, los grandes países productores de Europa, más de la mitad de la leche o más de la mitad de la leche está en manos de cooperativas o de empresas controladas por agricultores. Aquí la única empresa que es importante, que está en manos que está en manos de los agricultores, es Colún, y que representa el 25% de la leche que se recepciona y procesa a nivel país. Hoy día es la más importante medida de esta manera. Ahora el sector procesador representa, aquí estamos viendo cuánto de la leche que se produce en el país se procesa, cuánto se exporta y cuánto importamos. Lo que vemos acá es que la leche procesada se ha ido subiendo desde un 83% de la producción en el 2000. Hoy día estamos procesando el 92% de la leche, o sea, el sector informal ha ido disminuyendo fuertemente. Este porcentaje no ha cambiado mucho en los últimos años en términos del volumen total, básicamente porque no tenemos cifras confiables de cuánto es la leche que se produce en el sector informal. Hace muchos años atrás se fijó un valor y es el que se mantiene, pero estamos esperando los resultados del último censo agrícola para tener una idea de si el sector informal ha disminuido o ha crecido respecto al censo anterior, que fue el año 2007. Después vemos las exportaciones como porcentaje de la producción nacional. Vemos que son cifras variables que se han movido desde un mínimo de un 5% hasta un máximo de un 14%. Hoy día estamos en un 10% de la leche que se consume, que se produce en el país, se exporta. Y por otro lado, abajo vemos las importaciones, que también han sido variables desde un 7% mínimo a un 24% que se alcanzó en el año 2021. Entonces, esto y con un crecimiento positivo de las importaciones en los últimos 10 años, bastante parejo en los dos últimos quinquenios, un poco más alto en el 2011-2015 con un 1.8, pero el 2016-21 está bastante cercano con un 1.6. Entonces, esto nos permite ver que nosotros tenemos años en los cuales hemos sido autosuficientes, como aquí en la tabla se muestra hasta el 2003, en realidad fue hasta el 2004, en que no hemos sido autosuficientes, quiero decir, en que importamos más de lo que exportamos. Entonces, porque no éramos capaces de satisfacer el consumo nacional. Después tenemos un periodo bastante largo que terminó alrededor del 2014, en que la balanza se invirtió y pasamos a ser autosuficientes en leche y país excedentario, por lo tanto exportábamos una parte de nuestra producción, y después del año 2015 en adelante volvimos a tener una balanza negativa, láctea negativa en consumo de lácteos, digamos, en lo cual importamos más de lo que exportamos, y por lo tanto parte del crecimiento de la producción ha sido abastecido desde mercados externos. Y eso es una tendencia que se ha mantenido y se espera que se mantenga por lo menos en el mediano plazo, a menos que la situación económica de los productores o el incentivo hacia ellos no cambie de forma importante. Aquí tenemos un resumen gráfico de la estructura del mercado nacional de la leche. Ya hablamos, tenemos un rebaño lechero de alrededor de 446.000 vacas lecheras que están distribuidas en 12.250 predios. Esa leche se procesa en forma mayoritaria por 12 grandes industrias, de las cuales 4 controlan más del 70% de la leche que se procesa en el país, y se distribuye a través de 5 grandes empresas de supermercados, ¿no es cierto?, de los cuales 3 controlan más del 60% del mercado, y así los productos lácteos llegan a los 19.7 millones de consumidores que habemos en Chile. Ahora, para cerrar, algunos comentarios finales. El número de productores lecheros nacionales está disminuyendo y se espera que siga. El tamaño del rebaño nacional también ha disminuido. Aquí no se ve tan claro cuál va a ser el futuro. Como ya conversamos algo, va a depender
de los estímulos económicos, hay potencial para que el rebaño nacional aumente, pero va a depender de cómo se vea el negocio futuro. El tamaño de los rebaños individuales está aumentando. Eso significa que se está produciendo una especialización en los productores. La producción por lactancia también está aumentando, lo cual significa que tenemos vacas más especializadas en producción de leche. Y la producción por vaca y por hectárea también ha aumentado, lo cual significa que ha habido un incremento en la productividad general del sector y hay un potencial para que este continúe. Por lo tanto, tenemos menos lecherías y más productivas. También, desde el punto de vista de distribución físico, ¿no es cierto?, la producción lechera nacional se ha concentrado en las regiones de los ríos y los lagos. Todos los sistemas reproductivos son rentables y se aplican bien. La participación de los productores en la recepción de leche es minoritaria. El mercado procesador chileno es un mercado oligopólico. La participación de los productores en la recepción de leche es minoritaria, como dijimos. Y la recepción nacional de leche está dominada por empresas extranjeras y sociedades comerciales. Chile perdió la capacidad de ser autosuficiente en producción de leche y no se recuperará en el mediano plazo. Muchas gracias.